Muchas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros en ese mensaje, la personalidad del Espíritu Santo. Esa es la segunda parte. Si usted por acaso no vio la primera parte, por favor regrese y vea lo que hemos hablado, porque es muy importante que usted sepa que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y Él tiene una personalidad, es una persona. Hablamos de 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 a 12, que dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. A nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, pero hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En la primera parte yo di la introducción, ahora la segunda parte es pruebas contundentes bíblicas de la personalidad del Espíritu Santo, donde muchas sectas, muchas denominaciones, aunque se dice cristianas, entre comillas, niegan que el Espíritu Santo es una personalidad, es una persona, tiene personalidad propia. Hablan de un poder, como muchos de otras religiones y aún sectas que niegan que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué es una personalidad? Es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de los demás. Por ejemplo, usted tiene su personalidad, yo tengo la mía. Somos una persona. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios, Cristo, el Espíritu Santo son eternos desde la eternidad pasada y será para siempre. No tienen principio ni fin. Tienen eternidad en ellos. Son inmortales. Entonces es muy importante nosotros entender la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué es una personalidad? Es como una persona que tiene una personalidad propia, una personalidad marcada. El Espíritu Santo tiene personalidad propia, así como el Padre y el Hijo. Aunque los tres actúan en unidad, en comunión, cada uno tiene su personalidad propia. El Espíritu Santo posee personalidad propia y exhibe los atributos y características de una persona, porque Él es una persona. Entonces, en tercer lugar, el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene intelecto como una persona. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, tiene un intelecto, piensa, tiene inteligencia. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, primero, Él habla, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Segundo, Él enseña, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. Jesús dijo esas palabras. Tercero, Él guía y lidera. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ya son hijos de Dios. Cuarto, Él convence, reprende. Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quinto, Él hace milagros. Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Sexto, Él intercede. Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Séptimo, Él da testimonio. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual no procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, decía Jesús. Octavo, Él llama a los ministros, o Él llama a personas al ministerio. Hechos 3, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ayunando, estaban ayunando. Muchos hoy dicen que la obediencia sustituye el ayuno. Eso no es verdad. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Hechos 20:28, por lo tanto, mirad por los otros
y por todo el rebaño en que el Espíritu los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Noveno, Él juzga. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que esas cosas que son necesarias. Décimo, Él testifica. Hechos 5:32, y a nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Por lo tanto, Él tiene una inteligencia, Él tiene un intelecto como una persona. Décimo primero, Él inspira, según Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Décimo segundo, Él comunica. 1 Corintios 2:12. Y nosotros lo hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Décimo tercero, Él adopta. Romanos 8:15-16. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, no es Espíritu, que somos hijos de Dios. Décimo cuarto, Él reparte. 1 Corintios 12:11, pero todas esas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Décimo quinto, Él es verdad. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Yo escribí 2 libros sobre el Espíritu Santo, volumen 1 y volumen 2, Espíritu Santo, sin conocerte más. Es muy importante conocer la tercera persona de la Trinidad. Muchos hablamos solamente del Padre y del Hijo, estudios teológicos, pero es muy importante conocer la tercera persona de la Trinidad. Décimo sexto, Él oye, Juan 16:13, sino que Él hablará todo lo que oyere, decía Jesús. Décimo séptimo, Él revela, Hechos 10, versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo os lo he enviado. El décimo octavo, Él es poderoso, Isaías 11:2, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de poder. Por lo tanto, vimos que el Espíritu Santo es una persona, tiene intelecto, tiene inteligencia como de una persona. Cuarto lugar, el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene emociones como una persona. Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Primero, Él gime. Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra en griego es sunantilan banomai. Él ora, intercede por nosotros, por como dijo Pablo, no sabemos orar ni pedir como conviene. Segundo, Él ama, Romanos 15:30, y por el amor del Espíritu. Solo una persona puede amar. Entonces Él es una persona, tiene personalidad. Tercero, Él se entristece, Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Usted puede entristecerlo. Cuarto, Él clama, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Quinto, Él ayuda, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sexto, Él fortalece, Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y eran acrecentadas y fortalecidas por el Espíritu Santo. Séptimo, Él es cortés y amable, Hechos 10:19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan. Octavo, Él es justo, Isaías 4:4c, espíritu de juicio. Vemos que Él tiene inteligencia, tiene intelecto. Noveno, Él no es egoísta, Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Y décimo, Él desea tener comunión con nosotros. Filipenses 2:1, y si alguna comunión del Espíritu Santo. Por lo tanto, vimos que el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene emociones como una persona, tiene intelecto, tiene voluntad propia, tiene inteligencia. Por lo tanto, es una persona. Son pruebas contundentes en la Escritura. Quinto lugar, el Espíritu Santo tiene voluntad propia, determinación como una persona. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia. 1 Corintios 12, 11. Pero esas cosas lo hace uno mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, tiene voluntad propia, como una persona. Tiene determinación. Entonces, primero, Él guía la verdad, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Segundo, Él orienta, Juan 16, 13. Él os guiará. Tercero, Él impide, Hechos 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no los permitió, porque tiene voluntad propia. Cuarto, Él habita, Romanos 8, 9. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, mora. No solamente es un poder, una personificación del poder, Él vive adentro de nosotros. Quinto, Él regenera, causando el nuevo nacimiento. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Sexto, Él invita. Apocalipsis 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Séptimo, Él protesta, redarguye. Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Octavo, Él ordena y prohíbe. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad propia, tiene determinación como una persona. Noveno, Él aviva con su poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Décimo, Él santifica. 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Décimo primero, Él sella. Efesios 1:13, y habiendo creído en Él, pues sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Décimo segundo, Él purifica. Segundo Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí vemos que Él tiene voluntad propia, determinación, como una persona. Décimo tercero, Él contiende. Génesis 6:13. Dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Décimo cuarto, Él dirige las actividades misioneras. Hechos 16, 9 y 10. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que nos anunciásemos el Evangelio. Décimo quinto, Él nos concede paciencia. Gálatas 5:5. Por nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Décimo sexto, Él sabe el futuro. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Décimo séptimo, Él se mueve. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Décimo octavo, Él revela los secretos de Dios. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Décimo noveno, Él escudriña lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y vigésimo, Él nos unge para predicar contra el pecado. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, decía Miqueas, y de juicio y fuerza para denunciar a Job su rebelión y Israel su pecado. Por lo tanto, aquí vimos que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, tiene determinación, es una persona. Es imposible negar las Escrituras. Está en la palabra de Dios. Solo niega el que quiere negar, y no hay más ciego como aquel que no quiere ver. En sexto lugar, el Espíritu Santo es sensible, tiene sensibilidad como una persona. Nehemías 9:20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Primero, a Él se le puede agradar. Hechos 15:28, porque ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros. Segundo, Él puede ser glorificado. 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tercero,
Él puede ser obedecido. Hechos 10, 19, 21. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: y aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos. Porque Pedro podía obedecer o no. Porque yo los he enviado. Una cuestión de obediencia. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Cuarto, él puede ser resistido. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, con vuestros padres, así también vosotros, decía Esteban, delante del Sinedrín, delante del concilio. Quinto, él puede ser rechazado. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Sexto, a él se le puede tentar. Hechos 5, versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Tenga cuidado en hacer las cosas correctas, obedecer la palabra de Dios y no tentar al Espíritu Santo. Séptimo, se le puede a él apagar. A él se le puede apagar. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu. Entonces el Espíritu es sensible, tiene sensibilidad como una persona. Octavo, se le puede blasfemar contra él. Mateo 12, 31, 32. Por lo tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Noveno, a él se le puede insultar. Hebreos 10, 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, del cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Tenga cuidado, viva una vida recta, íntegra. Décimo, a él se le puede contristar. Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu de Dios. 11, él no está en quienes están en pecado. Aquellos que lo practican, viven en pecado, como los no salvos, los no cristianos. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está escrito bien claro aquí que si alguien no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados confesados, esa persona no es salva. 12, él puede retirarse después de haber sido concedido. Jueces 3:25 y Jueces 16:20. Mira la diferencia. 3:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse a él, a Sansón. Capítulo 16, versículo 20. Pero él no sabía que Jehová se le había apartado de él. Vino el Espíritu Santo y después se apartó de él. 1 Samuel 10:10 y 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 10:10. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó sobre ellos. 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl porque había pecado, desobedeció al Señor, consultó hasta una bruja. Salmo 51:11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Viva una vida recta, obediente delante de Dios y tenga cuidado. 13, se miente contra él. Hechos 5, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? 14, se peca contra él. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Por lo tanto, vimos que el Espíritu Santo es sensible, tiene sensibilidad como una persona. Y en séptimo lugar y último lugar, el Espíritu Santo se relaciona como persona con otras personas porque Él es una persona. Primero, con Jesús. Él se relaciona con el Señor Jesucristo de tal manera que si el Señor tiene una personalidad única, como lo es, uno tiene que asumir que el Espíritu de igual manera tiene una personalidad única y distinta a la de Cristo. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Segundo, con los apóstoles se relacionó de una manera en que muestra su única y distinta personalidad. Él fue y es una persona como los apóstoles lo fueron, pero de una forma diferente e identificada. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Tercero, Él se relaciona con nosotros, miembros de la eternidad, como una persona igual que ellos.
Mateo 28, 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Corintios 13, 14, que ya hablamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. Aquí pone el Espíritu Santo al mismo nivel de Dios y del Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está en la palabra de Dios. Está la prueba contundente, imposible de negarlo. Jamás está ahí la prueba que el Espíritu Santo es una persona y tiene personalidad única. Y cuarto y último, se relaciona a su mismo poder, pero con una manera distinguida y personal para que no fuéramos a pensar que Él es solamente una forma de poder o energía o la personificación de poder, como hablan muchas religiones falsas y sectas falsas, aún aquellas religiones y sectas que se dicen cristianas, entre comillas. Él vive personalmente en nosotros. Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea. Hechos 10:38, como Jesús ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene una personalidad genuina, tiene las características de una persona. Él posee inteligencia, tiene una mente y es capaz de enseñar a otros. Él posee sentimientos, emoción, tiene un corazón y puede ser aceptado o rechazado. Él posee voluntad propia, tiene determinación. Él posee sensibilidad. Y el Espíritu Santo se relaciona como persona con otras personas porque Él es una persona. Siendo esos atributos que solo tiene una persona y constituye una prueba contundente que el Espíritu Santo es una persona, no solamente una fuerza impersonal, porque Él tiene mente, Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad propia, tiene determinación y tiene sensibilidad. Por lo tanto, esas son las formas que, sin sombra de dudas y de opiniones teológicas, el Espíritu Santo es una persona real, activa y viviente. La tercera persona de la Trinidad, compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, siendo estos atributos que solo tiene una persona, constituye la prueba que el Espíritu Santo lo es. Lo es que una persona no es solamente una influencia o un mero poder impersonal. Como dicen muchas sectas, que no tienen mente, que no tienen sentimiento, ni voluntad propia, ni determinación, mucho menos sensibilidad. Aquí se prueba de esa manera, sin sombra de dudas y opiniones teológicas, que el Espíritu Santo es una persona real y activa y viviente. La tercera persona de la Trinidad, compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vive adentro de nosotros. Aquellos que niegan la deidad y la personalidad del Espíritu, o sea, que Él es Dios, que Él es una persona, su personalidad jamás ha nacido de nuevo. No importa concilio, denominación, secta, religión, si usted no acepta el Espíritu Santo como una persona real que vive adentro de usted, si usted no comprende, no conoce, si usted cree como los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas, los unitarios, otras sectas que no conocen a Jesucristo, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita arrepentir de sus pecados y recibir a Cristo como su Señor y Salvador y entender que el Espíritu Santo es una persona. Aquellos que niegan la deidad y la personalidad del Espíritu jamás lo han nacido de nuevo. Repito, no conocen a Dios ni a Cristo, no han examinado y escudriñado las Escrituras y están teológicamente, doctrinalmente y profundamente equivocados, así como solo Jesús lo está. Por lo tanto, vimos cómo el Espíritu Santo se relaciona con personas, con otras personas, porque Él es una persona. Ese es el final de la segunda parte y la última de este mensaje, la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire esos 5 minutos de este video, pequeño video que habla de nuestros misioneros, los 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo, de nuestro Instituto Bíblico en la India. Y muchas gracias por su colaboración, por su ayuda a esos hombres y mujeres de Dios que están en las trincheras de las misiones mundiales. Vamos a orar, por favor. Abra tu corazón y abra tu mente y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias por hacernos entender que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad, que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, tiene emociones, tiene sensibilidad. Padre, gracias por enseñarnos sobre la maravillosa tercera persona de la Trinidad, que vive en nosotros, que nos enseña, nos consuela, nos guía, nos redarguye, nos exhorta, nos hace caminar delante de ti, Señor, en santidad e integridad. Te pido, Señor, que bendiga a nuestros hermanos del habla hispana y habla portuguesa alrededor del mundo del habla hispana y del habla portuguesa. En el nombre de Jesús, bendiciéndoles, sanando sus enfermedades, salvando sus familiares, bendiciendo sus hijos, bendiciendo sus familias, bendiciendo sus finanzas. En el nombre del Señor Jesucristo, bendícele, Señor, con tu poder y tu autoridad y tu Espíritu Santo, que es todopoderoso, que es omnipresente, que está en todos lados, que es omnisciente, que conoce todas las cosas, que es omnividente, que ve todas las cosas, que es omnipotente, que tiene todo el poder. La tercera persona de la Trinidad, así como el Padre y el Hijo, que bendiga a cada persona que está oyendo ese mensaje para tu honra y para tu gloria. Te pedimos esto por la fe. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros en esas dos partes de este mensaje, la personalidad del Espíritu Santo. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su gloria y su presencia sobre usted. Muchísimas gracias por su paciencia, su amor y su cariño en haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos